Ya pronto se estrena Dune de Denis Villeneuve, y hoy toca hablar de la historia de una de las películas que jamás se realizó, basada por supuesto en el libro Dune de Frank Herbert. Posiblemente ya han escuchado esta historia antes, pero no importa, yo se las voy a contar de nuevo, puesto que es una historia tan asombrosa que a todos los que la escuchan les gusta el pensar cómo habría sido esta peculiar visión. Así que hoy hablamos de Dune de Alejandro Jodorowsky. En 1965 se publicó la novela Dune de Frank Herbert, una space opera que rompería esquemas dentro del género de la ciencia ficción en la literatura y que rápidamente se convirtió en un éxito rotundo. Ambientada dentro de 10.000 años en el futuro de nuestra misma galaxia, la historia nos cuenta la vida dentro de un imperio galáctico de carácter feudal en el que varias grandes casas se agrupan y son testigos de conspiraciones y una especie de guerra en las sombras por el poder. Todo esto regido por un contexto político bastante específico, una religión establecida y todo un caldo de cultivo cultural cuidadosamente armado. Tras su publicación, Dune ha sido una enorme influencia dentro de la cultura popular. Su éxito y vasto mundo fue lo suficientemente importante como para influenciar a George Lucas para crear la saga de Star Wars, que por cierto tiene varias características similares al universo de Frank Herbert. La grandeza de Dune fue tan grande como para llamar la atención de los grandes estudios de cine, y sería uno de los cineastas más importantes de su tiempo el que se interesaría por realizar dicha adaptación cinematográfica. Nacido el 17 de febrero de 1929, Alejandro Jodorowsky es uno de los hombres con una de las obras artísticas más peculiares que se hayan visto. Su cine de vanguardia, popular durante los años 70, se caracterizó principalmente por el uso de imágenes surrealistas y violentas. Estaban repletas de provocaciones religiosas y misticismo, y con películas como El Topo o La Montaña Sagrada, supo consagrarse como uno de los más grandes artistas de todos los tiempos y hasta hoy en día sigue siendo influencia para otros. Sería él quien a principios de los años 70 se interesaría por hacer la primera adaptación a la pantalla grande de la obra de Frank Herbert. Sin embargo, sus ambiciones serían tan grandes y por qué no tan épicas que su cinta jamás se llegaría a realizar. En 1971, el productor Arthur P. Jacobs adquirió los derechos cinematográficos del libro de Herbert y se planeaba llevarlo pronto a la pantalla grande junto a su productora Abjad International. Para mala suerte del productor, su deceso llegaría poco después en 1973 y los planes que tenía con Dune se frenaron de forma abrupta. No sería sino hasta 1974 cuando un consorcio de origen francés adquiriría los derechos de la productora de Jacobs, y su principal apuesta era por supuesto llevar Dune a la pantalla grande. En esta ocasión con la dirección del ya consolidado Alejandro Jodorowsky. Así pues, Jodorowsky se comenzó a mover rápidamente junto a su productor, el francés Michael Saidoux, quienes comenzaron a buscar a todo el equipo técnico que se encargaría de llevar a cabo la visión de Jodorowsky, quien, dicho sea de paso, tenía planeado convertir a Dune no en una experiencia cinematográfica, sino más bien en una especie de experiencia espiritual nunca antes vista en el cine. A estas personas que estarían encargadas de llevar a la pantalla la visión del cineasta, Jodorowsky les llamó sus guerreros espirituales, puesto que, como ya decía, Dune no sería una simple película más, sino toda una experiencia. Así pues, el productor se dispuso a rentar un castillo para que el director se confinara a escribir y desarrollar el guión de la película. Y una vez terminado, la extensión del libreto era tan grande que, según se ha calculado, la cinta tendría una duración de 14 horas. Asimismo, el tamaño del guión era tan grande que parecía incluso una guía telefónica. Jodorowsky incluso llegó a comentar que aunque era fiel al libro, también se había tomado muchas libertades al momento de escribir, además de que tenía una buena relación con Frank Herbert y este veía con buenos ojos las decisiones que Alejandro había tomado para la película. Una vez acabado el guión y como ya comentaba antes, Jodorowsky comenzó a reclutar a sus guerreros espirituales, gente que estuviera dispuesta a cualquier cosa y que se sintiera comprometida y conectada de forma espiritual con el proyecto, al igual que como él lo estaba. El primero en ser reclutado fue el ilustrador francés Jean Giraud, a quien Jodorowsky le encargó un guión gráfico de más de 3.000 dibujos. Giraud había dicho que el trabajo era tan grande y tan pesado que el cineasta incluso lo hacía trabajar a un ritmo sobrehumano, además de que en la labor el propio Jodorowsky también estaba ilustrando. La primera escena sería un plano secuencia que estaría inspirado en la película Touch of Evil de Orson Welles, y este plano hacía que la cámara atravesara el universo. Por otro lado, en París también encontraría a otro de sus guerreros espirituales. Este sería Dan O'Bannon, especialista en efectos visuales, que ya había trabajado con John Carpenter en la película Dark Stark.
aunque originalmente se había interesado en Douglas Trumbull, responsable de los efectos especiales de 2001 Odisea del Espacio, a quien descartó al instante por no tener el compromiso espiritual que buscaba en el proyecto. Asimismo, el encargado de diseñar al planeta de los malos de la película sería el legendario H.R. Giger, a quien probablemente recuerden por ser el responsable de mucho de lo que vemos en las películas de Alien. La apuesta de Jodorowsky era tan ambiciosa que incluso tenía contemplado que artistas y bandas de rock progresivo se encargarán de musicalizar el filme. Los elegidos para dicha tarea eran ni más ni menos que Pink Floyd. Pero al igual que técnicos y artistas para plasmar lo que se vería en la pantalla, también se necesitaban actores. Y las propuestas para estos no eran menos ambiciosas para el director. Para empezar, el protagonista, Paul Atreides, sería interpretado por Brodie Jodorowsky, el hijo del director. Alejandro estaba tan convencido de que su hijo era ideal para el papel, que incluso lo sometió a 2 años de entrenamiento en artes marciales de forma intensiva, para que de esta forma el chico estuviera preparado para darle vida a Paul, el mesiánico estelar de Dune. Además de esto, otras figuras importantes estarían presentes, como David Carradine, Mick Jagger o los mismísimos Salvador Dalí y Orson Welles, este último quien aceptó aparecer en la película con tal de que Jodorowsky le pagara la cena en su restaurante favorito de París cada noche que terminaran de rodar. Pero como es obvio, Welles no era la única estrella dentro de la película y Dalí, a pesar de estar emocionado por la película, donde por cierto interpretaría al emperador, pues tenía sus propias condiciones para trabajar. Por ejemplo, su trono tenía que tener la forma de un inodoro hecho de delfines y los amigos del pintor tendrían también papeles en la película. Y por si no fuera poco, no estaba dispuesto a seguir el guión, puesto que incluso llegó a decirle a Jodorowsky que sus ideas eran mejores y que lo haría como quisiera. Además de que soñaba con ser el actor mejor pagado de Hollywood, por lo que estaría cobrando un sueldo de $10,000 la hora, condición que por supuesto el director aceptó, buscando claro la solución de tener a Dalí poco tiempo en pantalla. A mediados de la década de los 70, Dune ya era un proyecto más complejo de lo que parecía. A finales del 75, Jodorowsky y su productor viajaron a Los Ángeles por $5 millones que les hacían falta para comenzar la producción. Con ellos llevaron un libro de pastadura pesado que contenía el guión, ilustraciones y guiones gráficos de todo lo que hacía falta. Y a pesar de que todo lucía bastante bien y la preparación de Jodorowsky había sido estricta y metódica, los productores en Los Ángeles no estaban convencidos de que el cineasta pudiera sacar adelante su versión de Dune. El estudio exigía una película de 2 horas de duración, pero Jodorowsky estaba seguro de que eso no era suficiente para plasmar su visión. La cinta duraría 14 horas y lo mínimo que se podría reducir era a una duración de 10 horas. Fue en este punto donde todo se comenzó a venir abajo. En este contexto, una historia bastante similar estaba por estrenarse. George Lucas estaba por rodar Star Wars y las necesidades de Alejandro Jodorowsky eran demasiado grandes, por lo que por estas razones y por un presupuesto elevado, la cinta finalmente se canceló. Afortunadamente, el tiempo le hizo justicia y Jodorowsky no desperdició su trabajo, puesto que eventualmente publicó varias novelas gráficas inspiradas en lo que ya había hecho. Y como su guión gráfico estuvo circulando por Hollywood, la influencia de este es tal que se vería reflejado en cintas como El Quinto Elemento o Terminator. En 1982, los derechos cinematográficos de Dune caducaron, y el productor italiano Dino De Laurentiis los compró para hacer su propia versión, que es la tan conocida Dune de David Lynch, que dicho sea de paso no es principalmente conocida por ser precisamente buena. Este año, Dune vuelve a la vida gracias al cineasta Denis Villeneuve, un director que en los últimos años se ha hecho de un nombre importante y que promete entregar algo épico, o al menos esas son las expectativas. En sus propias palabras ha descrito su versión de Dune como Star Wars para adultos. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Cuéntenme cómo creen que haya sido la versión de Jodorowsky y cuál creen que haya sido su impacto si se hubiera hecho. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a este canal para más contenido así y activar la campana de notificaciones para saber cuando subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.